Radio TV Noticias, su amigo y servidor Hugo Jacob Basuto nuevamente con ustedes. Esta vez no podía ser de otra manera, desde exteriores, con un personaje muy importante que en repetidas ocasiones hemos tenido la gran oportunidad de acceder, digamos, hasta sostener conversaciones muy ilustrativas respecto de grandes casos a nivel nacional. Nos acompaña nuestra querida amiga. Sí, muy buenas tardes, le saluda Laura Franco de Ecuador Informe TV, así como Huguito nos comenta, es verdad, es un gusto nosotros tener que entrevistarlo a usted, doctor Zambrano Pasquel, es un honor. Nada más y nada menos, doctor. Bueno, vamos al tema, al grano, como se dice de manera popular. El señor presidente de la República, de la hermana República de Colombia, visitó los Estados Unidos hace poquísimos días. Previo a ello se daban una serie de expectativas negativas, no negativas, porque no había, digamos, una relación, si se quiere, amigable entre los dos mandatarios, porque incluso se recibió amenaza que se podía invadir y todo lo demás. Pero la presencia de Petro y los resultados de esta reunión con Donald Trump como que aclaran algunas cosas, e incluso para el mismo Ecuador nos sirve de mucha lección. Ojalá que esta sea aprendida. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias a usted, don Hugo, y a usted, Laurita. Mire, la presencia del presidente Petro en la Casa Blanca es un hecho histórico que tiene que ser bien apreciado. Como usted bien dice, el presidente Donald Trump, después de lo que pasó con Venezuela, exacto, y con Nicolás Maduro, para mí en el caso de Venezuela, Maduro, ya no me queda duda de que el objetivo político y militar era Maduro. Ya está preso Maduro en cárceles norteamericanas. Qué bueno para la tranquilidad del hemisferio. Ya no haya más muertos. Son alrededor de 100 personas que fallecieron lamentablemente en esta incursión militar marítima. Secuestro. Sí, no, en el caso de los muertos, por las lanchas que fueron destruidas, como 100 personas. Así es. No es que ha terminado el narcotráfico ni el riesgo, pero sin duda alguna no era la finalidad el tema narcotráfico, porque hoy se reconoce que el llamado Cartel de los Soles se considera que es una organización de militares, no para el tráfico de drogas, básicamente cocaína, porque Colombia Venezuela no necesita, con los recursos de petróleo no necesita la cocaína. Entonces, hoy, mire, el tema en Venezuela, sigue la señora Rodríguez como presidenta encargada. El presidente Trump dijo en el caso con Venezuela que habrían alrededor de 100.000 millones de dólares de inversión. Aparentemente no hay todavía ninguna inversión. He comentado en otro momento y lo vuelvo a decir, los grandes aliados de Venezuela, más que Venezuela, el presidente Maduro, China y Rusia, han mirado a otro lado. ¿Por qué? Porque tienen intereses económicos allí que defender. Entonces, dicen no estuvo bien, pero tampoco hacen más. Entonces, sigue la señora Rodríguez en el ejercicio del poder con la complacencia del gobierno del presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué ocurre? Recordemos, dijo el mismo presidente Trump que el siguiente paso era contra Colombia y dijo contra el presidente Petro. Incluso el presidente Petro, le revocaron la visa y él no tiene visa para ingresar a Estados Unidos. Él fue con una visa especial porque fue invitado por el Departamento de Estado de Justicia para una reunión con el presidente Trump. Y yo hay que reconocer algo. Fíjese el riesgo que toma el presidente Petro de ir a Estados Unidos, como yo digo, ir a la boca del lobo. ¿Qué hubiera pasado? Sin ninguna garantía. Así es. ¿Qué hubiera pasado si le suben una alerta roja internacional y lo meten preso en Estados Unidos y en la propia Casa Blanca cuando sale? ¿Estaría preso en Estados Unidos? Se la jugó sin ninguna protección. Valiente. Y sin ninguna inmunidad. Sin duda que sí. Y en el desarrollo de la conversación, que él, en el foro de la OEA, parece que hace apenas un día, Petro ha dado uno de los discursos más brillantes que he escuchado en muchas decenas de años, porque lo hizo sin un teleprompter, sin leer ningún papel, lleno de buenos contenidos, y se refirió
a su encuentro con el presidente Donald Trump. Y hay que mirar cuál ha sido la reacción del presidente Trump. Dice, entre otras cosas, yo no lo conocía, Sí. ahora lo conozco. Es un hombre muy inteligente, lo cual es cierto. Claro. Y dice, hemos conversado sobre el tema relacionado con la droga, la seguridad del hemisferio. Él ha expresado, se refiere a Petro, su interés en recibir nuestra ayuda y se la vamos a dar. Y en esa línea el presidente Petro le dijo al presidente Donald Trump, mire, los capos, los grandes carteles de la droga no viven en Colombia, no viven en Colombia. Mire, y le dijo, están básicamente en lugares como Dubái, que se han convertido en un refugio de los narcotraficantes. No digo el narcotráfico, de los narcotraficantes que van con sus amigas, con sus amantes, con lo que les guste, en uno de los países más caros del mundo, pero van ahí, pues nadie los molesta, pueden invertir lo que quieran, y le dice, presidente, le dice Petro, el presidente de Estados Unidos, señor presidente, en Dubái, y aquí en Estados Unidos, y en otros lugares de Europa, ahí están los líderes hoy del tráfico de drogas, y dice, yo le tengo una lista que se la entregó, se le entregó una lista a él, al Departamento de Justicia, para que el FBI pueda investigar. Entonces, como resultado de esto, además le dijo, el tema con Venezuela es un tema que debe superarse de manera pacífica, porque Venezuela tiene, como país hermano, país bolivariano, tiene derecho a recuperar la posibilidad de seguir produciendo, de seguir viviendo. Y el presidente Trump le ha dicho que es una gran idea la propuesta. Incluso, ojo, Petro, él voluntariamente se prestó, dio su predisposición. ¿Para qué? Para ser un mediador en el conflicto con Venezuela. El presidente Trump le ha dicho que sí. Y lo otro adicional es que incluso el presidente Trump termina diciendo, yo no lo conocía, es una gran persona, y dijo al presidente Trump que le duela mucho, viva Colombia, dijo el presidente Donald Trump. Y le dijo Petro, mire, yo no entiendo por qué razón Ecuador, un país hermano, que es parte de la gran Colombia, ¿por qué nos declara una guerra de aranceles que hasta el momento es unilateral? Porque salvo lo que dijo el ministro de Energía de Colombia, no le vendemos energía a Ecuador. Bueno, pero este tema de las imposiciones arancelarias todavía no se hace en realidad. A ver, usted le pone un arancel mayor a ciertos productos que se quieren traer a Ecuador. Usted lo que puede propiciar es que va a incentivar el contrabando. Con la cantidad de pasos clandestinos por la frontera, si un comerciante dice, bueno, yo tengo que pagar, estoy imaginándome, antes pagaba de impuestos 2.000 y ahora que se me está exigiendo un 30% más, yo voy a terminar pagando 5.000 o 6.000 dólares cuando puede clandestinamente ingresar de contrabando. Un tema reconocido. Uno son los pasos legales en la frontera y otro los pasos clandestinos, que en algún momento solamente recuerdo, no es más tiempo para ir al detalle, lo que hizo Jan Topic. Ahí están detectados, hizo un estudio con inteligencia artificial, con los drones, etcétera. Esos pasos clandestinos son los que permiten la cantidad de droga. Y hay que recordar, porque además él le dijo, señor, le echa al presidente Donald Trump, yo no entiendo por qué el presidente Daniel Noboa, con quien nos llevamos de alguna manera bien, hoy día cierra toda posibilidad de diálogo. Y le dice Petro, al presidente Trump, yo incluso quisiera que usted intervenga. Y el presidente Trump le dice, sí, voy a conversar sobre el tema. Una orden. Fíjense usted a dónde ha llegado este tema. El nivel de credibilidad, de respetabilidad de este presidente. Así, donde Ecuador no gane, Ecuador pierde. Y el argumento hay que recordar principal, porque no es que sumarlo un nuevo plan de seguridad, ojalá que funcione. Pero como hemos dicho en algún comentario, de pocos días, el incremento de muertes violentas aumenta y aumenta. Todos los días. Ojalá que sí haya resultados efectivos. Ahora bien, en esa línea de análisis, ¿cuál fue el argumento para este incremento de aranceles? Se dice como Colombia
no hace, y dice, bueno, el presidente Petro No pone no los esfuerzos. cumple, exacto, con el control, entonces casi como que le vamos a decir poniéndole aranceles. A ver, hay que revisar cifras para apreciar que el gobierno del presidente Petro Ha hecho unos esfuerzos y en muy incautación grandes. de droga, toneladas. el presidente Petro, son casi 3.000 toneladas de cocaína Imagínese. incautadas en la administración de él. Eso no Y el Cosa que último no había año- pasado antes en ningún otro No, gobierno. ningún presidente de Colombia. Y en el último año son alrededor de 1.250 toneladas de cocaína incautadas por el gobierno de Petro. Ecuador incautaba más o menos 300 toneladas hace 2 o 3 años. Este año, 2025, la incautación llegó como a 150 toneladas. Bueno, eso podría significar que menos droga ha estado pasando por Ecuador y ojalá que sea realidad. Ojalá. Porque lo contrario, lo que podría salir de fondo y de buena lectura también es que sigue pasando la misma cantidad de cocaína y hoy el control se ha debilitado. Por eso se descubre 150 toneladas versus 300 normalmente Correcto. por año. Y hay que recordar ahí, como ha dicho Fernando Carrión, un buen investigador sí, sí. ecuatoriano, Sí, que entre 40 toneladas y 50 se quedan en Ecuador porque los carteles mexicanos le pagan a los narcos ecuatorianos para que le ayuden a llevar la droga, ya no en dinero, puede ser que parte en armas, pero parte le pagan con droga. Entonces, el plan de seguridad para Ecuador es importante, que haya un plan que sí funcione, que sea creíble, pero tiene que haber lo que hemos comentado, planes binacionales en materia de seguridad con nuestro Y vecino para eso es la Colombia colaboración, pues, y con Perú, exacto. por supuesto, Exacto. pero romper relaciones de esa naturaleza Porque de Colombia viene la droga y de Perú viene las armas. Entonces, el ejemplo que ha dado el presidente Petro y de Estados Unidos es formidable, es positivo. Y en el encuentro en la OEA ha dicho grandes verdades y dijo, la Carta Interamericana está bien, pero como es del año, yo recuerdo la fecha, 1969, pues, casi 50 años y algo más, 70, dice, pero hay temas que no se tomaron en cuenta ahí. Yo he revisado más de una ocasión por actividad de trabajo la convención y Petro recordó algo, derechos de la mujer. He hablado mucho de los derechos de la mujer, Claro. y la convención no lo considera. Los derechos de la naturaleza, Claro. los ríos, los animales tienen también derechos, pero por supuesto, a no ser claro. maltratados, a no ser sacrificados. Y habló también de los derechos sociales. Entonces dice, porque algo que brillante dijo Petro, a ver, ¿para qué se creó? Lo dijo ayer en el discurso de Novedad. ¿Para qué nació Naciones Unidas? Claro. Porque después de las guerras mundiales salió como mecanismo de contención para tratar de evitar Guerras futuras. una guerra futura, pero además tratar de evitar conflictos con muertos y miles de muertos. Y dijo, ¿dónde está Naciones Unidas que no impide Gaza. lo que pasa? Sí, en la franja Gaza. de Gaza. Si eso es así, y Naciones Unidas, y yo le agregaría algo, que como y usted y yo tenemos una línea política igual a la del presidente Petro, yo agregaría algo. ¿Y qué hace Naciones Unidas también con la invasión de Rusia a Ucrania? Claro, Sí, vamos, con todo. claro. Tiene que ser nuestra presencia. ¿Cuándo? Sigue matándose gente. Está legitimado en la izquierda y en la derecha y en el centro. Por eso tiene razón Petro cuando dice, con enorme convicción y mucha sabiduría, si este es el estado actual, entonces significa que Naciones Unidas no sirve. No funciona. Hay que replantear la Hace finalidad de rato. Naciones Unidas. O sea, un hombre brillante como Petro nos lleva a la reflexión, y eso hay que destacar. Ella se va en mayo. Sí. Se va, y él dice, el sistema interamericano me dio la razón, dice Petro, porque me habían inhabilitado. Dijeron, él sí tiene derecho a ser candidato. Dice, y gracias a eso yo soy presidente de Colombia. Entonces, es positivo lo que ha pasado en estos días con la Y un presencia del presidente ejemplo, Petro. digamos, Un ejemplo a imitar, yo le de hice un comentario. estadista de carácter internacional. Así es, y de mucho respeto. Muy bien, doctor. Oiga, por otro lado, el tema del Ecuador también es candente. No sé si aquí estamos en el país de Mr. Bean, de los tres chiflados. Aquí ocurren una serie de cosas que no deberían darse dentro del plano de lo racional, de una sociedad medianamente civilizada. El tema del amigo Santiago Díaz, si mal no recuerdo, Santiago
¿Cómo observa usted esa cuestión? Porque hay mucha gente que dice que ha sido utilizado políticamente para degradar a determinado partido político, justamente cumpliendo un preguión que viene desde el Ejecutivo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, ¿por qué está preso Santiago Díaz? Está preso por un crimen terrible, la violación a una menor de edad. Ajá. ¿Verdad? Y Santiago Díaz, yo he leído, porque a mí me llegó también una copia de la declaración, puedo hablar con el conocimiento de haberla leído. Él dice que ha prestado como 20 años servicio a la Revolución Ciudadana, lo cual puede ser cierto de cuando era Alianza País. Entonces, porque él a lo largo de la declaración ha llorado 3 o 4 veces, llorando porque lo dejaron votado. Y hay que tener cuidado. Cuando a él lo expulsan del partido, cuando el partido estaba liderado por Luisa González. Entonces, él dice que lo que quería, cuando está acusado de violación, estaba prófugo, quería ir a Venezuela. Tomando en cuenta que está con frecuencia allí el presidente Correa, y Santiago Díaz dice en la declaración que él recibió el encargo de Correa de traer dinero para la Revolución Ciudadana. A ver, si se dice que en la campaña del 2023, en cifras reconocidas, podría haberse gastado $1,5 millones. Igual, ADN, pero se dice que deben ser mucho más de $5 millones, cifras que no se reportan, pero quedémonos con esa cifra de $1,5 millones. Dice Santiago Díaz que él de Venezuela, por encargo del presidente Correa, traía dinero. Él dice que 2 o 3 veces trajo, estoy repitiendo lo que leí en la declaración de él, $9,900 porque el presidente, porque de esa manera pues no había problema con la cantidad de dinero y no tenía que para ser poder sometido ingresar para acá. poder ingresar Es legalmente. un riesgo. ¿Ya? Él dice que en el año 2022 recibe, porque él habla de muchos viajes a Argentina, a México, porque él dice que llegó a ser parte importante en el grupo político. Es posible que haya sido así. Creo que llegó a ser incluso un momento jefe de campaña. Se veía en aquel momento la relación era buena con Marcela Aguinaga, con Luisa González, con Andrés Arauz, etcétera, así, con el alto mando. Entonces, él dice que en el 2022 él recibió el encargo del presidente Correa de invitar a la abogada Vivian Hernández para que vaya a Venezuela porque le querían consultar la situación de él en algunos procesos. Para aquel momento ya habían salido de manera atolondrada la sentencia del caso Soborno. Claro. Caso que yo conozco bien porque yo he sido el abogado defensor del presidente Correa en ese caso, Soborno. Y ahí fueron contra el tiempo, un recurso de casación que se lo tramitó en 17 días. Era impedirle que sea candidato, esa fue la razón, y lo consiguieron. Porque al final de la jornada se lo condena a Correa por un lavado de activos por $6,500. Que fue un Suena préstamo, ridículo, un préstamo de una caja chica que ve en la presidencia que fue devuelto a razón de $500 mensuales. Entonces dice Santiago Díaz que como después de, yo sostengo, después del caso Soborno, porque así está en la fecha, él dice que marzo, abril debe viajar para conversar, incluso le pide que invite a la abogada Vivian Hernández para consultarle unos temas del presidente Correa que estaban pendientes, otras indagaciones, investigaciones, y dice Santiago Díaz que él viaja con la abogada Hernández y abogados que trabajaban con ella, porque el viaje de Vivian Hernández era para atender una consulta profesional que es totalmente legítima. Y él dice que estuvo en Venezuela pocos días, los abogados de la abogada y la abogada Vivian Hernández, y ella conversó, él no sabe qué, con el presidente Correa, por los temas que él tenía pendientes. Y ahí llega la historia, porque él dice que en su momento de regreso, la abogada Vivian Hernández se molestó porque hubo contratiempos y lo dejó votado. Mire, como este tema lamentablemente forma parte de lo que yo digo en algún otro segmento, lo que puede llegar la politización de la justicia. Entonces, ahí se trata de dejar en el imaginario colectivo la idea de que hubo mucha gente que viajaba para lavar dinero.
A ver, para empezar, Esa es la por eso se narrativa habla. que se quiere Claro. imponer. Delincuencia organizada requiere que haya un padrino, Ajá. un Vito Corleone, Un que Vito quería la Corleone. organización criminal, que Un que Alfonso no se Capone. sabe quién es. Dos, se dice que lavar activo. Pero el delito de lavar activo es la transformación de un delito fuente o primario que debe ser ilícito. ¿Y cuál sería el delito fuente o primario? No existe. En principio se dijo que podría ser dinero relacionado con el narcotráfico, pero Venezuela no necesita el narcotráfico porque tiene el dinero del petróleo. Me quedo con lo que dice Santiago Díaz. Él dice que hubo recursos que él los recibe en efectivo, y él dice que pidió la ayuda para poder transportar, parte lo traía él en efectivo, él dice incluso de dólares y euros, y él dice que al llegar a Pasto, a la frontera, a él le dan todo el dinero en efectivo. Quien ingresa el dinero a Ecuador es Santiago Díaz. Él Allá. dice que en Pasto toma el dinero, alquila un carro, y él dice que le dijo al que alquiló el carro, vea, sin parar hasta llegar a Quito. Si alguien ingresó dinero a Ecuador, Fue es Santiago Santiago Díaz. Díaz. Y él dice que le entregó a Luisa González en la peluquería, etcétera. Mire, es la declaración de un delincuente arrepentido que está imputado en un delito muy grave como es violación. Aquí, Y utilizado, así, digamos. del claro. análisis técnico hay que pensar lo que se llama la credibilidad de la versión. Una credibilidad que tiene que ver con lo que se llama contextualizar, contrastar lo que él dice. A ver, ¿qué otro elemento de convicción hace creíble la declaración de Santiago Díaz? Lo interesante del tema es que él dice que no es que viajó, en el caso del abogado Vivian Hernández, para traer recursos. No, él dice que fue por una consulta, lo cual es absolutamente cierto y totalmente legítimo. Si alguien trajo dinero a Ecuador, es Santiago Fue. Díaz. Pero, traer dinero tampoco es delito. Porque estoy pensando, y él dice que sí, que como en Venezuela había personas que querían apoyar a la Revolución Ciudadana, incluso menciona a la señora Rodríguez o la A Delcy presidenta Rodríguez, encargada. Él imagínese. la menciona en la declaración. Pero él no dice que de ahí vino el dinero. Ya. Él dice simplemente que recibió el dinero para transportarlo y traerlo a Ecuador. No hay un indicio que permita afirmar que ese dinero tenía origen ilícito. O sea, para mí, no hay origen ilícito en el dinero, no hay lavado de No hay activos, lavado de activos. no hay tampoco delincuencia organizada. Entonces, ¿por qué razón se lo utiliza Santiago Díaz? Es una carrera en el ámbito político para tratar de seguir desprestigiando. Yo no estoy defendiendo la Revolución No. Ciudadana, por si acaso, Pero los hechos lo Simplemente dicen. está hablando la revela verdad que ha sucedido. ¿Cuál es la finalidad? Así es. Era eso. Y seguir pensando. Y banquearlas en las próximas elecciones. Que el Consejo Nacional Esa- Electoral le diga, no, ustedes no pueden Esa es la participar. idea de fondo, sí, y decir a la final, porque tampoco dice que el presidente Correa le dio el dinero, tampoco lo dice. Entonces, Que ganas no le falta que le diga que quiere poner eso en la boca de él. sí, ha dicho que él se reserva para otros aportes y declaraciones, pero la declaración de Santiago Díaz carece de la más mínima credibilidad. Perfecto. Ha sido mal utilizado, y lo que hay que dejar en claro es, no puede la Fiscalía llegar a un acuerdo de delación premiada, de cooperación, con un delincuente arrepentido por un cargo gravísimo que es la violación. Violación a una menor de edad. Doctor, por otro lado, ya que estamos hablando de estas cosas, y la verdad es que Ecuador se gana un premio de las grandes ligas en casos totalmente sui generis. El asunto del titular del Consejo Nacional de la Judicatura, don Mario Godoy, ¿cómo le ve usted? Lo tratan, digamos, de proteger, porque la gente está viendo eso a toda costa, le dan largas al proceso, cuando es evidente de que él ha estado manejando el Consejo Nacional de la Judicatura de una manera que no debe darse, por decirlo menos. Yo sigo sosteniendo que seguramente en el ejercicio profesional, el doctor Mario Godoy, su cónyuge, su estudio jurídico invicto, seguramente generaron mucho dinero, es cuestión de mirar las declaraciones. Un estudio jurídico tiene derecho a recibir una consulta, dar asesoría y defender al que quiera, Correcto. Ese no es el punto. Que pudo ser a Fito, que pudo ser a Fede, a algún miembro de la mafia albanesa. El problema está cuando hay personas cercanas a Godoy. Como la esposa en este caso. Bueno, la esposa
podía legítimamente ejercer la profesión. Claro, ahí puede surgir lo que se llama un conflicto de intereses. Me estoy refiriendo ya a la presencia del director provincial del Consejo de la Judicatura de Pichincha, puesto por Mario Godoy. ¿A quién se le acepta la renuncia y no se lo destituye? Ojo. Entonces, se va tranquilo, pero, a ver, Mario Godoy termina por aceptar que la esposa de él sí ha defendido incluso a este sujeto de la mafia albanesa en la primera etapa de un proceso por lavado de activos. A ver, lo que genera una cónyuge abogada en el ejercicio profesional, si es parte de una firma, ese ingreso va a la firma. Si ella es abogada, como es el abogado, y ella, si no tienen separación de bienes, en principio no las tiene, lo que ella gana, la mitad es de ellos y la mitad es de Godoy. No hay barajo. Porque esto sea conyugal, Claro. pues. Pues él se beneficiaba del ejercicio ahora. Y sí sabía. Así, y sí, claro. Y lo otro es que en el proceso van apareciendo una serie de hechos que ponen en evidencia lo que siempre he comentado yo y cuestionado, el abuso de poder. Porque, ojo, Mario Godoy va a la visita a la señora Nubia Vera, Así la es. que tenía que resolver el tema de la vicepresidenta de la República, y le llevaron un El pendrive. pendrive. Y ahí va el asesor jurídico, Gaibor. Gaibor, otro más, y ahora está apareciendo que uno de los asesores jurídicos es el que redactó el fallo y ya lo ha declarado la cónyuge del asesor jurídico. Ya. Entonces, usted va sumando, don Hugo, un hecho, otro hecho. A ver, este momento tiene que entender don Mario Godoy que la función judicial hoy está hecha pedazos, más de lo que estaba, por su presencia allí. Es El nociva. desprestigio va de lo personal, va de lo institucional del Consejo, porque ahora se dice, bueno, ¿y quién nos nombró a Gaibor? El Pleno del Consejo de la Judicatura. Ese Consejo de la Judicatura también está deslegitimado con haber nombrado a una persona como esta, que ya van apareciendo en las historias, comprobadas, la relación antigua de amistad en la universidad, Mario Godoy con este ciudadano Gaibor. Que lo invita a una fiesta, no sé qué. el matrimonio y de que él. no son amigos. No, el matrimonio es de él. evidente, Entonces, pues. al final de la jornada, la presencia del doctor Mario Godoy le causa un terrible daño a la administración de justicia. Es, No solo título. eso, Ese es el título. el propio desprestigio personal para él. Pero mire, Y lamentablemente, queda señalado para así, la posterioridad. lamentablemente, ese es el caso de corrupción más importante que hoy enfrenta el Ecuador. Pero como esto puede terminar en el ámbito de la arena política, ¿qué es lo grave? Que la institución opera con votos. Y si este momento necesitaría 102 votos, si mal no recuerdo, para ser destituido. Creo que la RC va en la línea de la institución. El partido de gobierno como que está medio fraccionado. Hay gente Sí. como Castillo que dice que sí, otros dicen que no. El presidente de la comisión pues lo defiende a capa y espada. Es el abogado defensor virtualmente de Godoy en el juicio político. Este juicio político desprestigia a Mario Godoy a niveles que no nos imaginábamos. Desprestigia la función de administrar justicia. Perfecto. Tampoco le hace un bien al gobierno, porque Lo pone en si el evidencia. exacto. Si el gobierno lo está protegiendo, como decían las abuelas, la razón no pide fuerza, y esto es así, también se desprestigia el gobierno. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querido doctor. No puede ser de otra manera, mi querida Laurita, con el doctor Así, Alfonso Zambrano doctor. Pasquel, siempre Así es. información de primerísima línea y de temas muy profundos y muy Sí, sencillos. doctor, mil disculpas que está un poco callada, motivo por el cual he tenido lo que ya le conté, entonces el compañero prácticamente hizo la... Pero igual la tengo la entrevista. Muy bien, Tranquilo. ya se la enviamos. Muy gentil, Gracias doctor. por su Muchas presencia. gracias.